Chicos, muy buenos días. El día de hoy para segundo de secundaria se va a tocar el tema de resumen y síntesis. Vamos a conocer la diferencia entre ambos, ya que muchos lo suelen confundir, para que realicen el trabajito que te he juntado con este video. Así que empezamos de una vez. Mucha atención. Vamos a empezar conociendo los detalles del resumen. A ver, ¿qué se entiende por resumir? Resumir un texto consiste en que tú vuelvas a redactarlo, pero sin considerar las partes menos importantes. Te lo explico así de fácil. Imagínate que tú lees un texto que tiene 6 páginas, pero cuando tú lo lees descubres que hay muchas partes que se podrían obviar, hay muchas partes que podrían no estar y tranquilamente el texto se sigue entendiendo. Entonces tú vuelves a copiar el texto, digamos en 2 páginas nada más, pero solamente copias las ideas importantes. Eso es resumir, ¿sí? Es un texto que se ha reducido en sus ideas importantes. Lo menos importante no lo copias ya. Eso es resumir, ¿no? Ahora, ten en cuenta esto. Al momento de transcribir el texto en sus ideas importantes, porque tú lo vas a volver a copiar obviamente, tienes que ser lo más fiel al texto original, ¿no? No, no se te permite cambiar mucho detalle. Tienes que copiarlo tal cual. Ahora, por ahí de repente tengas que cambiarle unas cositas, porque como estás redactando el texto de nuevo y no estás colocando partes secundarias, de repente no van a conectar algunas ideas. Entonces, de repente vas a tener que cambiar algunas palabras como conectores, enlaces, ¿no? En fin, pero tienes que ser lo más fiel posible al texto original. Ahorita con el ejemplo vamos a verlo bien. Antes de ver ese ejemplo, quiero que tengas en cuenta lo siguiente para que tú hagas un buen resumen. Un buen resumen te exige, número uno, que tú leas el texto que vas a resumir con mucha atención. Es lógico, porque si tú no lo lees con atención, ¿cómo te vas a dar cuenta de qué ideas son más importantes que otras, ¿no? Y puede que hagas un mal resumen. Un mal resumen sería que tú coloques las partes secundarias y no coloques las partes principales, ¿no? Así que para que no caigas en eso tienes que leer bien el texto. Número 2. Luego de que lees bien el texto usas tu resaltador, ¿no? E identificas las ideas más importantes. Subrayas o resaltas las ideas más importantes. Cosa que al momento de volver a copiarlas, solamente vas a copiar esas. Lo que no has subrayado, no lo copias, ¿no? Y justo eso dice en el número 3. Hecho ello, volvemos a redactar el texto considerando solo las partes importantes. 4. Lo que te decía en un principio. Solo se pueden realizar ligeros cambios para que el texto rearmado siga siendo coherente. ¿Ok? Pero en la medida de lo posible trata de no cambiar mucho el texto original, solamente los cambios que sean necesarios. Eso es resumir. En conclusión, para que tú resumas un texto grande a un chico, tú no usas tus palabras, tú usas las mismas palabras del texto original, pero eliminando las partes que no son necesarias. En cambio, en una síntesis, fíjate bien, en una síntesis ya tú usas tus palabras, ya. Porque una síntesis consiste en que tú, con tus palabras, me digas qué has entendido por un texto, o me digas de qué trata el texto. Esa es una síntesis, es más libre. Depende más de tu imaginación o de tu creatividad, ¿no? Es como que tú leas un texto y tú me cuentes después de qué trata. Esa es una síntesis. No transcribes nada del texto. Ahora, leamos la definición.
Realizar una síntesis consiste en contar con nuestras propias palabras de qué trata un texto. Eso sí, ¿no? Haciendo incidencia en sus partes más importantes. Y obviamente es más corto que un resumen. Por ejemplo, un libro de 300 páginas, tú lo podrías resumir a 150 páginas, ¿no? En cambio, ese mismo libro de 300 páginas, tú lo puedes sintetizar en 15 líneas, en 20 líneas, porque solamente me estás contando de qué trata el texto nada más. Ahora, la síntesis, si bien es más sencillo que el resumen, ¿no? Y más libre, ¿no? También te exige a ti tres cosas. Uno, que leas bien el texto. Porque si tú no lees bien el texto y yo te pregunto de qué trata, entonces ¿cómo me vas a responder bien si no lo has entendido? Número dos, que cuando lo leas también trates de identificar y resaltar las partes importantes, para que cuando tú me cuentes con tus palabras de qué trata, incidas más en esas partes, ¿no? Y número tres, lo que ya sabes, contar con tus propias palabras de qué trata el texto. Vamos a ver todo esto con el ejemplo que te he colocado aquí. Miren, les he colocado un texto de Vargas Llosa. Es un texto en el cual él recuerda una etapa de su niñez y más que nada recuerda lo importante que fue para él descubrir el acto de leer, algo que le cambió la vida por completo, ¿no? Es un texto que está formado por 3 párrafos, así que vamos a leerlo bien y a entenderlo, ¿ok? Para luego resumirlo y sintetizarlo. Lean conmigo, el texto dice así. Recuerdo con exactitud las 10 cuadras que había entre la casa de los Llosa, en la calle de Ladislao Cabrera, y el colegio de La Salle. Yo tenía 5 años y sin duda estaba muy nervioso. Ese día, mi primer día de colegio, lo recorrí con mi madre, que incluso me acompañó hasta el aula y me dejó en manos del hermano Justiniano. Este me presentó a quienes serían mis amigos cochabambinos desde entonces: Artero, Román, Gumucio, Valivián. El hermano Justiniano era un ángel caído en la tierra. Tenía los cabellos blancos y unos ojos dulces y entrañables. Nos tomaba de la mano y con él cantábamos y bailábamos rondas repitiendo el abecedario y las conjugaciones, y así jugando a los 6 meses sabíamos leer. El cartero depositaba cada semana 4 revistas en la casa. Yo esperaba estas revistas como maná del cielo, maná es un alimento, y las leía de principio a fin, incluidos los avisos. Aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida, y por eso siempre recuerdo con gratitud al hermano Justiniano y las rondas entre las carpetas cantando y bailando mientras memorizábamos las conjugaciones. Debido a la lectura, ese mundo pequeñito de Cochabamba se volvió el universo. Fíjense, en este texto, como has podido ver, en el párrafo 1 él te empieza contando su recuerdo de su primer día de clases, ¿no? Que lo acompañó su mamá, conoció al hermano Justiniano, uno de sus profesores que lo marcó demasiado, ¿no? Conoció a sus primeros amigos. En el segundo párrafo, él recuerda con más exactitud la figura del hermano Justiniano, ¿no? Que fue el profesor que le enseñó a leer. Y en el párrafo 3, él confiesa que ese aprendizaje de leer fue lo más importante que le ha pasado en la vida. Y agradece a quién, al hermano Justiniano, que fue el que se lo enseñó, ¿no? Ahora, habiendo entendido el texto, fíjense en el resumen que he hecho yo. Como lo ves, es un poco más corto que el texto original,
porque he suprimido las partes que yo no he considerado importantes. Pero fíjate que me he esforzado por ser lo más fiel al texto original, ¿no? Y dice lo siguiente: recuerdo con exactitud las 10 cuadras que había entre mi casa y el colegio de La Salle. Punto. Voy a retroceder al texto original. Fíjense cómo lo decía el texto original. Recuerdo con exactitud las 10 cuadras que había entre la casa de los Llosa. ¿Por qué colocar la casa de los Llosa en mi resumen? Si el que está hablando es Vargas Llosa, es como que en verdad diga que había entre mi casa, ¿no? ¿Por qué colocar en la calle de Ladislao Cabrera, ¿no? O sea, también es una cosa no tan necesaria. Entonces, yo lo he colocado así de simple. Regreso a mi resumen. Leamos de nuevo. Recuerdo con exactitud las 10 cuadras que había entre mi casa, ¿no?, y el colegio de La Salle. Ya no menciono el dato este de Ladislao Cabrera, ¿no?, que es una simple referencia direccional. No es necesario. Sigo leyendo mi resumen. Yo tenía 5 años y sin duda estaba muy nervioso. Ese día lo recorrí con mi madre, que incluso me acompañó hasta el aula y me dejó en manos del hermano Justiniano. Este me presentó a quienes serían mis amigos cochabambinos desde entonces. Fíjense cómo estaba en el texto original. Yo tenía 5 años y sin duda estaba muy nervioso. Eso lo he copiado tal cual. Ese día, esto no he puesto yo. Mi primer día de colegio no lo he puesto, ¿no? Porque hay algo ya que nos hace sobreentender que ese fue su primer día de colegio. No hace falta que lo mencione, ¿no? Ese mi primer día de colegio en mi resumen no lo puse. Y de la palabra día me salté hasta la palabra lo recorrí, ¿no? Ese día, mi primer día de colegio, lo recorrí con mi madre, que incluso me acompañó hasta el aula y me dejó en manos del hermano Justiniano. Este me presentó a quienes serían mis amigos cochabambinos desde entonces. Yo en mi resumen me quedé ahí. No mencioné los nombres de los amigos que él menciona en este texto original. Fíjense en el resumen. Ya ven, no he mencionado los nombres de sus amigos, porque es una cosa secundaria. Basta con que él diga que en ese primer día conoció a sus amigos, ¿no? Fíjense de qué modo he resumido el siguiente párrafo. El hermano Justiniano era un ángel. Fíjate cómo lo dice el texto original. El hermano Justiniano era un ángel caído en la tierra. Ese caído en la tierra fácilmente lo podríamos obviar. Por esa razón que lo he puesto de este modo, ¿no? Era un ángel. Tenía los cabellos blancos y unos ojos dulces y entrañables. Nos tomaba de la mano y con él cantábamos y bailábamos rondas, repitiendo el abecedario y las conjugaciones, y así, jugando, a los 6 meses sabíamos leer. Fijémonos cómo está en el texto original. Eso que dice tenía los cabellos blancos y unos ojos entrañables, dulces y entrañables, lo he copiado tal cual. Nos tomaba de la mano y con él cantábamos y bailábamos rondas, repitiendo el abecedario y las conjugaciones, y así jugando a los 6 meses sabíamos leer. Eso lo he copiado de modo más simple, ¿no? Aunque no, eso lo copié todo igual. Lo que no he copiado es esto, fíjate. El cartero depositaba cada semana 4 revistas en la casa. Yo esperaba estas revistas como maná del cielo y las leía de principio a fin, incluidos los avisos. Nada de eso copié en mi resumen, como puedes ver. ¿Por qué? Porque recuerda que la intención principal de Vargas Llosa en ese segundo párrafo era más que nada recordar la figura de quién, del hermano Justiniano. Entonces, la parte en la que habla de que el cartero dejaba revistas en su casa
yo la consideré no importante, ¿no? Porque se alejaba de ese recuerdo del hermano Justiniano. Así que lo resumí de ese modo. Último, aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida. Eso sí lo he copiado tal cual, ¿no? Y por eso siempre recuerdo con gratitud al hermano Justiniano. Debido a la lectura, ese mundo pequeñito de Cochabamba se volvió el universo. Fíjate cómo estaba el texto original. Aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida. Y por eso siempre recuerdo con gratitud al hermano Justiniano. Hasta ahí lo copié tal cual. Y lo que viene después no lo he copiado. Y las rondas entre las carpetas cantando y bailando mientras memorizábamos las conjugaciones, eso no lo copié, no lo creí necesario. Además que también es una cosa que repite en el párrafo anterior, ¿no? De Justiniano yo me salté hasta debido a la lectura. Y es así como yo he armado mi resumen con las partes que yo he creído más importantes, ¿no? Con las partes que no debían dejarse de mencionar. En cambio, fíjate cómo es una síntesis. Una síntesis es más libre ya. Obviamente es más corta que el resumen y ya dependía de mis palabras. Es como que alguien me preguntara, Manuel, ¿de qué trata el texto? Y yo le respondo lo siguiente, ¿no? El texto trata de cómo Vargas Llosa descubrió en su niñez la magia de la lectura, de la mano del hermano Justiniano, su maestro en la escuela en donde realizó sus primeros estudios de la primaria. Asimismo hace referencia a la importancia que tuvo dicho descubrimiento, siendo según indica el más trascendental de su vida, porque lo dice él, ¿no? Y se acabó mi síntesis. Así de simple. Así que chicos, basándote en este videito vas a elaborar el trabajo que te he juntado y también una página del libro de actividades que es del mismo tema que hemos hecho en RB esta semana, ¿sí? Porque el tema que hicimos en RB también se repite en comunicación, esto de que tú descubras la raíz, el morfema flexivo, el morfema derivativo, ¿recuerdas, no? Hay una página de eso mismo en el libro de actividades de comunicación. Así que, habiendo entendido la clase de RB, lo puedes resolver. Así que chicos, tengan un buen día, un gran abrazo y cuídense mucho.